Te vi sin que me vieras, te hablé sin que... Hoy te voy a revelar una verdad que pocos se han atrevido a contar. Las películas de Pedro Infante ya no se transmiten en televisión abierta, como lo hacían antes. ¿Recuerdas aquellos domingos por la tarde, cuando toda la familia se reunía frente al televisor para ver Los Tres García o Nosotros los Pobres? Hoy, encender la televisión es buscar en vano esas joyas del cine mexicano. ¿Dónde están? ¿Por qué desaparecieron? No es por falta de interés del público. Pedro Infante sigue siendo uno de los actores más amados de la historia. Sus películas acumulan millones de vistas en Internet. Sus canciones siguen sonando en mercados, fiestas y estaciones de radio. La verdad es otra, una verdad que duele y que pocos conocen. Las películas de Pedro Infante ya no están disponibles en televisión abierta, porque hoy pertenecen a una empresa privada. ¿Sí? El patrimonio cultural de todo un país hoy tiene dueño, y ese dueño decide qué se ve y qué no. Este video no es un homenaje más, es una denuncia tranquila y una invitación a recordar por qué Pedro Infante no debería ser borrado de nuestras pantallas, porque borrar sus películas es borrar la memoria de varias generaciones de mexicanos. Hubo un tiempo en que Pedro Infante era parte de cada hogar mexicano. No importaba si vivías en la ciudad o en el campo, si eras niño, madre o abuelo. Las películas de Pedro eran el punto de encuentro familiar. Los domingos se volvían sagrados, el arroz con mole humeante, las sillas arrimadas frente al televisor y la voz de Pedro, llenando la sala con ternura y bravura. Ustedes los ricos, Escuela de Vagabundos, La Oveja Negra. Cada cinta no era solo entretenimiento, sino una clase de valores, de identidad, de risa y de llanto compartido. La televisión abierta le daba un lugar privilegiado. No había Semana Santa. Sin Pedro en la pantalla, no había Navidad. Sin una maratón de sus clásicos, los niños crecían con él. Los adultos se veían reflejados en sus personajes. Los abuelos lo defendían como a un hermano caído. Pedro no era un actor, era un recuerdo vivo, que se renovaba con cada retransmisión. Hoy, ese vínculo se ha cortado. Los nuevos mexicanos ya no lo escuchan cantar, ya no lo ven llorar por la madre enferma, o luchar por el amor imposible. Se perdió algo más que cine. Se apagó una costumbre. Se silenció un legado. Y lo más doloroso es que nadie nos avisó que era la última vez que Pedro nos acompañaría por la pantalla. Al principio fue imperceptible. Una película menos por semana. Una cinta reemplazada por otro contenido. Nadie lo notó de inmediato. Después de todo, Pedro tenía tantas películas que siempre parecía haber una más. Pero un día, sin anuncio, los canales dejaron de programarlas. Canal de las Estrellas, Canal 9, incluso los locales. Todos comenzaron a omitirlo. No hubo explicación, no hubo despedida, solo ausencia. Las familias cambiaron de canal, esperando encontrarlo, como siempre, con su sonrisa franca y su sombrero ladeado. Pero no estaba. Las películas que formaban parte de la memoria colectiva se desvanecieron del aire. Y lo más inquietante es que nadie lo discutió. No fue tema de noticieros, ni objeto de protestas. Fue un retiro silencioso. Como si alguien hubiera decidido borrar poco a poco al ídolo más grande del cine mexicano. Quedaron solo fragmentos, en canales de paga, en colecciones privadas, o en plataformas digitales, fuera del alcance de quienes crecieron viéndolo sin pagar un peso. Hoy, para muchos, Pedro Infante ya no existe, en el lugar donde siempre estuvo, la televisión del pueblo. Y la pregunta que arde es esta: ¿quién decidió eso? ¿Quién tiene el poder de silenciar a una voz tan profunda sin que nadie diga nada? El retiro de Pedro no fue por olvido, fue una decisión, y toda decisión tiene un responsable. Muchos creen que las películas de Pedro Infante son parte del dominio público. Después de todo, ¿cómo puede tener dueño algo que pertenece al corazón de un país? Pero la verdad es otra, una verdad que incomoda. Las cintas que marcaron generaciones completas de mexicanos ya no están en manos del pueblo.
ni del Estado. Hoy, el catálogo de Pedro Infante pertenece en gran parte a una empresa, Televisa Univision. Así es, el gigante mediático, que fusionó dos mundos, México y Estados Unidos. Posee los derechos de muchas de las películas más queridas de Pedro. ¿Y qué significa eso? Que ahora, para ver una de sus películas, no basta comprender la televisión. Debes tener acceso a su plataforma, a su sistema, a sus condiciones. El ídolo del pueblo. Ya no es tan del pueblo. Es contenido con licencias, restricciones y valor comercial. Un bien cultural, convertido en mercancía. Y lo más curioso es que esto ocurrió sin ruido, sin debate, sin voto. Un día, lo que era de todos pasó a ser de unos pocos. ¿Y quién lo permitió? ¿Quién vendió el alma del cine de oro? A los algoritmos y las suscripciones. Es hora de mirar más allá de las pantallas y preguntarnos si un país puede seguir llamándose libre cuando su memoria audiovisual ya no le pertenece. Una vez que los derechos cambiaron de manos, cambiaron también las reglas del juego. Transmitir una película de Pedro Infante ya no es cuestión de voluntad, sino de contratos, tarifas y negociaciones. Los canales de televisión abierta, aquellos que solían repetir sus cintas cada mes, ya no pueden costear el precio de esos derechos. Televisa Univision tiene un modelo claro: priorizar sus propias plataformas, suscripción digital, canales premium. El problema no es la falta de interés. Pedro sigue vendiendo. Lo que falta es voluntad de compartir. Para ellos, Pedro es un activo, un archivo más, en un inventario millonario. Para nosotros, es raíz, es reflejo, es familia. Los canales pequeños, las televisoras públicas, no tienen cómo competir, ni cómo negociar. Y así, la figura más querida del cine mexicano desaparece del alcance de aquellos que más lo necesitan: los adultos mayores, los pueblos sin internet, los niños que merecen conocerlo, como lo conocieron sus abuelos. Mientras tanto, las plataformas eligen qué mostrar. ¿Y cuándo? Las cintas se vuelven fichas de ajedrez en batallas comerciales. ¿Dónde queda el arte cuando se mide por clics? ¿Dónde queda la memoria cuando solo existe bajo suscripción? No es que Pedro haya dejado de importar, es que lo han convertido en un producto rentable y han olvidado que antes que negocio, Pedro Infante fue, es y será patrimonio del alma mexicana. Mientras Pedro Infante desaparece de las pantallas abiertas, hay un nombre que se repite una y otra vez: Cantinflas. Canales nacionales, televisoras locales, incluso cadenas internacionales, siguen transmitiendo sus películas con regularidad. ¿Es porque es mejor actor? Porque sus películas son más populares. No necesariamente. La diferencia clave está en quién cuida su legado. Cantinflas cuenta con una fundación, con descendientes organizados, con acuerdos bien estructurados. Su imagen ha sido protegida, gestionada y promovida con inteligencia comercial. Pedro Infante, en cambio, no tiene esa estructura detrás. Su familia ha estado en disputas legales. Sus derechos han sido divididos, vendidos, fragmentados con el tiempo. Y en ese vacío, las decisiones las tomaron otros, quienes no sienten por él lo que siente el pueblo. El resultado es doloroso. El ídolo más querido tiene menos presencia que aquellos que fueron sus contemporáneos, no porque lo merezca, sino porque lo han descuidado. La televisión, que debería ser el espejo de la memoria colectiva, se ha convertido en un escaparate de quién paga más, y Pedro no tiene hoy quien lo represente con fuerza en ese escenario. Por eso, vemos a Cantinflas cada mes y a Pedro solo en nuestras colecciones personales, nuestros recuerdos o nuestros suspiros. Hay niños en México que nunca han visto una película de Pedro Infante, adolescentes que no saben quién fue el hombre que hizo llorar y reír a millones de abuelos. No conocen su voz, su mirada, ni su forma de decir chula, con ternura inolvidable. Y no es su culpa, es que ya no lo ven, ni lo escuchan, porque ya no está en la televisión que acompaña sus días. Los libros de historia no lo mencionan,
Las escuelas no lo proyectan. Las plataformas lo ocultan detrás de muros de pago o lo mezclan entre miles de títulos ajenos. Así se rompe una cadena de transmisión cultural. Los padres ya no lo pueden mostrar. Los abuelos solo pueden hablar de él, pero no enseñarlo. Pedro Infante se está volviendo un nombre lejano, una leyenda difusa, y con él se esfuman también los valores, los gestos, la estética de un México que existía en blanco y negro, pero hablaba con el corazón. Antes bastaba prender el televisor para conocerlo. Ahora se necesita buscar, pagar, saber, y muchos no tienen cómo. La desconexión es real, y si no hacemos algo, Pedro será un recuerdo, solo para quienes lo vivieron, pero no tiene por qué ser así. Aún estamos a tiempo de reconectar, de poner su rostro de nuevo en los hogares mexicanos, no como un ícono lejano, sino como lo que siempre fue, un amigo que canta y nos acompaña. Pedro Infante no es solo un actor del pasado, es un reflejo de lo que fuimos, de lo que aún podemos ser, aunque lo hayan retirado de las pantallas. Vive en nuestras memorias, en las voces que lo imitan, en los corazones que aún lo extrañan. No podemos permitir que su legado quede atrapado tras contratos y suscripciones. Pedro es del pueblo, y mientras una abuela lo recuerde, mientras un niño escuche su voz, Pedro seguirá vivo, porque hay cosas que no se compran ni se eliminan, solo se aman.